Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de diálogos colectivos que hoy nos convoca en torno al tema El rol de la mujer en las comunicaciones. Una actividad abierta a toda la comunidad y especialmente a quienes se desempeñan en el mundo de la comunicación. Este encuentro es una iniciativa conjunta de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística y el proyecto INES de Género UH y también Alumni UH, unidad de la Dirección de Vinculación con el Medio que mantiene el vínculo de la universidad con sus exalumnos y exalumnos, reconociendo sus trayectorias y fomentando espacios de encuentro, reflexión y colaboración. Hoy nos reunimos para reflexionar en torno a las experiencias, desafíos, aportes y proyecciones de las mujeres en el ámbito de las comunicaciones, desde miradas diversas y complementarias, que dialogan desde distintos territorios, generaciones y espacios académicos y profesionales. A continuación, invitamos a entregar unas palabras de bienvenida a la coordinadora de la Unidad de Vinculación con Egresados, Alumni UH, Magíster Pamela Radatz Delgado, quien dará la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta edición de Ciclos de Diálogos Colectivos, una instancia que hoy nos convoca en torno a un tema que es tan necesario como inspirador, que es el rol de la mujer en las comunicaciones. Además, hoy abrimos un espacio para mirar, escuchar y reflexionar sobre las experiencias, desafíos, aportes y proyecciones de las mujeres en el ámbito de las comunicaciones a partir de miradas distintas, de distintos ámbitos y obviamente también de distintas generaciones. Un diálogo que se enriquece al convocar voces de estas distintas áreas. Nos encontramos además en un lugar muy significativo, la Sala Gloria Cifuentes Cuadra de nuestra Casa Luis Oyarzún, que es la sede de la Dirección de Vinculación con el Medio y que lleva el nombre de esta mujer cuya historia encarna el compromiso profundo con el desarrollo cultural, político y social de nuestra región. Gloria Cifuentes, alumni de la Universidad Austral de Chile, fue profesora de música, gestora cultural y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. Jugó un rol clave en la historia reciente de la región de Los Ríos, participando activamente en su conformación institucional e impulsando iniciativas públicas de gran impacto. Fue gobernadora provincial, secretaria regional ministerial de Gobierno y directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, desde donde promovió un convenio con nuestra universidad para fomentar buenas prácticas laborales con enfoque de género. Esta iniciativa es un antecedente directo de muchas de las políticas que hoy seguimos fortaleciendo. Por su valiosa contribución, recibió la medalla del Consejo Regional como reconocimiento a su aporte político y social a la región. Recordar su figura hoy día en este espacio es también una forma de honrar la huella de tantas mujeres que han abierto caminos desde múltiples frentes, muchas veces en contextos adversos y cuyo legado nos inspira a seguir avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Les invitamos a participar activamente en este diálogo, a compartir sus miradas, a construir juntas y juntos nuevas posibilidades desde la comunicación. Que este encuentro sea una oportunidad para reconocernos, escucharnos y proyectar colectivamente los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias por estar aquí y que sea una excelente jornada para todas y todos. Agradecemos a la coordinadora de Alumni e invitamos a la directora alterna del proyecto INES de Género y académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina, la doctora Cintia Vergara, para contarnos sobre el ciclo de diálogo colectivo, especialmente para contextualizar la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Muchas bienvenidas para quienes están presentes. También nos reunimos en este espacio que no es fácil de obtener, espacios donde justamente se hable de la comunicación y en clave de género. Nosotros desde el INES Género empezamos con la iniciativa de diálogos colectivos justamente para poder repensar y reformular lo que nosotros tenemos como
qué hacer, las investigadoras, quienes innovan, quienes hacen desarrollo, quienes hacen vinculación, y poder llevar esto desde dentro de la universidad hacia espacios que no precisamente son espacios donde se dialoga y se visibiliza lo que hacen las mujeres desde dentro hacia fuera de la universidad, es decir, hacia la comunidad. La comunidad entonces para nosotros ha sido fundamental para poder llevar este espacio de diálogos colectivos hacia el territorio. Y eso significa que estamos visibilizando lo que hacen las mujeres dentro y disidencias dentro de la universidad, desde espacios del conocimiento. Y justamente la comunicación es parte importante y crucial de ello, dado que desde la comunicación son las personas que hacen los signos, como se decía. Es decir, los hacedores de signos están insertos en una política, en una cultura, compartimos códigos esenciales entre nosotros y también debemos eso traducirlo hacia códigos, hacia la comunidad, a quienes le están escuchando, quienes tienen el mensaje y quienes pueden nutrirse también y generar a su vez conocimiento en conjunto. Entonces, por eso es que INES Género releva la comunicación de las mujeres y disidencias como una forma de romper los estereotipos de género que están dentro de la comunicación. Si bien las estadísticas nos dicen que la comunicación ha sido liderada por los hombres y desde un punto de vista androcéntrico desde muchos años, hoy estamos observando que más y más mujeres están irrumpiendo en las comunicaciones, poniendo su visión, creando nuevas narrativas, nuevos contenidos, tomando espacios que les fueron quizás relegados en su momento, y eso nos hace tener una nueva visión de las comunicaciones y justamente donde la población también se nutre de nuevas miradas. Es así entonces que hablamos, por ejemplo, del cuarto propio de Virginia Woolf para escribir, y ahora tenemos un cuarto colectivo para repensar y comunicar las acciones. Así que yo les agradezco el tema, les agradezco justamente desde mi trinchera, que es la salud. También nosotros tenemos una línea en comunicaciones, justamente es lo que llevo yo investigando, y creo la importancia de esto como transversal para todas las disciplinas. Así que bienvenidas y bienvenidos desde INES Género. Muchas gracias a las dos por sus palabras y por seguir abriendo caminos hacia una universidad más justa, diversa e inclusiva. Pasamos ahora entonces a presentar a quienes nos acompañarán en el diálogo de hoy. La moderación estará a cargo de Verónica Moreno Aguilera, periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile. Cuenta con diplomados en Comunicación y Políticas Públicas y en Docencia para la Educación Superior. Cursó el magíster en Comunicación en la Universidad Austral de Chile y desde 1988 ha desarrollado una sólida carrera en medios informativos. Ha ocupado cargos directivos en la cadena de medios regionales, desde el Mercurio en Temuco, Antofagasta, Iquique y Valdivia. Desde el 2003 es directora del Diario Austral en la región de Los Ríos y además ha sido docente en diversas universidades del país. Agradecemos su presencia y conducción en este espacio de diálogo. La acompañan también hoy 4 destacadas panelistas. La doctora Ana María Castillo, periodista, licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación por la Universidad Austral de Chile, doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigadora asociada a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña, donde lidera la participación de dicha institución en el proyecto Hemisverse, sobre regulación de inteligencia artificial en América Latina y Europa. También es investigadora del grupo AINA de narrativas mediáticas, profesora asociada al Centro Berkman Klein de Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard y codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Universidad de Chile. Hoy nos hablará sobre los vínculos entre la inteligencia artificial y comunicación, y además, junto a Paula Flores, compartirá la experiencia editorial del libro Mujeres en la Comunicación en Chile, una publicación que reúne las voces de investigadoras y profesionales que han contribuido a pensar en el campo de la comunicación desde una perspectiva feminista y transformadora. La doctora Paula Flores Aguilar,
periodista, licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación y doctora en Ciencias Humanas por la Universidad Austral de Chile. Es académica e investigadora del doctorado en Comunicación, conjunto entre la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, donde coordina la cátedra Comunicación y Género Florencia Seyton y la línea de investigación sobre comunicación y poder en contextos inter, multi y transculturales. Es investigadora, responsable del proyecto Fondesit, el rol de la alfabetización digital en la expresión de conductas prosociales frente a la violencia de género en redes sociales, y ha publicado sobre narrativas mediáticas, cultura digital y violencia simbólica. Hoy compartirá sus reflexiones sobre comunicación, género y medios digitales, y presentará el libro Mujeres de la Comunicación Chile, el cual es editora junto a Ana María Castillo. También nos acompaña Camila Alcaíno González, periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Chile y candidata a doctora en Comunicación por la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la Frontera. Ha trabajado en documentales, ha escrito sobre cine y arquitectura y ha desarrollado investigaciones en comunicación digital, medio ambiente, cultura y género. Sus publicaciones abordan temáticas como comunicación alternativa, cine y el cruce entre teorías posthumanistas y la comunicación. Actualmente es docente del Instituto de Comunicación de la Universidad Austral de Chile y hoy compartirá su experiencia en plataformas digitales de contenido audiovisual nacional. También nos acompaña Rocío Gómez Astudillo, quien es periodista y estudiante del doctorado en Comunicación de la Universidad de los Andes. Su investigación se centra en las formas actuales de consumo de información, especialmente en fenómenos como el consumo incidental de noticias, la evitación informativa y las prácticas informativas de las juventudes. Agradecemos profundamente su participación en esta conversación que se enriquece con su mirada joven, crítica y situada. Agradecemos sinceramente a nuestras panelistas por sumarse a esta conversación colectiva, compartiendo sus trayectorias, conocimientos y visiones para pensar juntas los desafíos de las mujeres en las comunicaciones. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Verónica Moreno, quien moderará este diálogo. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Más en este día que es 7 de abril, ¿cierto? Que es el natalicio de Gabriela Mistral, que hay que hablar de alguien que se preocupó de las voces de las mujeres, precisamente de ella. Así que muchas gracias por la invitación. Y yo, sin más, quisiera cederles la palabra y voy a seguirme al programa que nos dejaron aquí, y quisiera saber cuánto tiempo tiene cada uno para ser moderadora. No sé quién decide eso. ¿Nos definimos nosotros mismas? Nos dijeron 3-5 minutos cada una, y luego nos lanzamos a la conversación. Ya. Yo creo que todas estamos preparadas como más o menos para eso. Perfecto. Entonces, partimos con Ana María Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias al proyecto Niños de Género por el espacio, por el diálogo. Gracias a Alumni por siempre acompañarnos y por estar interesados en todo lo que hacemos. Gracias a la profesora Flores también por el espacio, porque sin duda se dieron un montón ocurrieron varias cosas para que estemos aquí hoy día. Entonces eso es lo primero, agradecer a todas esas instancias y a Verónica, por supuesto, por hacer más interesante todavía esta conversación. En mi caso, vengo a presentarles, si podemos cambiar la diapo, algo que es súper difícil de definir en 3 minutos o en 4 minutos, porque son un montón de años de trabajo y porque es un tema que podríamos discutir, yo creo que toda una mañana, si no todo un día o toda una semana, que es el vínculo entre inteligencia artificial y comunicación. Ya hablar de inteligencia artificial es algo súper complejo porque estamos definiendo algo que es indefinible, que probablemente incluso muchas de las personas que se dedican a su desarrollo están en desacuerdo con que hablemos de inteligencia artificial como una sola cosa. Inteligencia artificial son un montón de técnicas
que es un nombre que nos sirve para definir un montón de técnicas que son de selección de datos, de análisis de datos, de aprendizaje automático, en fin. Tenemos mucha ingeniería y mucho conocimiento técnico detrás de ese nombre que es hoy día inteligencia artificial. Pero hablar de inteligencia artificial como paraguas nos sirve para poder mencionar algunos de los conflictos y las cosas que son positivas en cuanto a los desarrollos tecnológicos de estas características. Algunos de ellos, por ejemplo, están descritos en los textos que están citados en la diapo y que tienen que ver con el consumo energético de los desarrollos de inteligencia artificial, que los describe muy bien Paz Peña en su libro Tecnologías en Llamas. Poder decir desde dónde están construidas estas tecnologías y que necesariamente están pensadas para el norte global y para otras características que no son las nuestras, la explica este texto de Weirdest People in the World, que ya es del año 2020, es decir, nos dice, todas las tecnologías vienen desde un lugar desarrollado, de personas con unas características muy homogéneas, que no necesariamente se conectan con nuestras necesidades del sur o de las distintas formas de manifestación del sur. Paula Ricaurte tiene un libro precioso que se llama Descolonizar y despatriarcalizar las tecnologías, que también es muy interesante para abordar estos asuntos. Y por otro lado está Eric Sadan, que no habla específicamente de inteligencia artificial, pero sí se refiere a las tecnologías y a nuestro vínculo con ellas desde el punto de vista social. Y habla de cómo nosotros estamos cediendo constantemente tanto control, porque estamos aceptando términos y condiciones sin leerlos o sin tener posibilidad de comprenderlos a cabalidad. Es decir, hay todo un análisis que se está haciendo desde diferentes puntos de vista para tratar de abordar la cuestión de la inteligencia artificial y sobre todo su vínculo con las comunicaciones. Y por eso decido hablar de la toma de posesión de Donald Trump en este año, hace pocos meses, porque aparecen en primera fila los oligarcas tecnológicos. Algunos de ellos, y si no todos, dueños de alguna forma, de algún formato de comunicación. Entonces hoy día ya ese vínculo entre la personalización algorítmica y la comunicación o la forma en que nosotros entendemos nuestro acceso a la información es indisoluble. Desde ese momento en adelante queda absolutamente claro que no podemos hacer el cambio. O sea, está Jeff Bezos, están todos ellos que tienen algo que ver con, ya sea con medios de comunicación abiertamente o con grandes tecnológicas que lo que hacen es evadir su responsabilidad respecto a la importancia que tienen en el ámbito comunicativo. Por lo tanto, yo creo que ya no solamente las inteligencias artificiales generativas están apareciendo en nuestra práctica periodística a través de la generación de textos o de el apoyo al trabajo periodístico, eso es una parte sin duda, pero el vínculo es mucho más profundo, entonces la transformación es también más profunda. Hace algunos años hablábamos de nuestro vínculo con las tecnologías o hablamos de nuevas tecnologías, hoy día pienso que es imposible hacer esa separación. Yo creo que ya me pasé de los 5 minutos. Muy interesante, un aplauso, por favor. Luego conversamos. La doctora Paula Flores Aguilar. Está ahí. Sí. Sí, yo estoy acá, lejos, pero estoy con ustedes. Oye, yo también me quiero sumar a los agradecimientos por todas las gestiones, la organización, a Inés, a Vipka, a Alumni, a Ana María, que viajó desde muy lejos para estar ahí, así que qué bueno que esté, hay que sacarle el jugo a las visitas de Ana María Castillo, aprovecho de decir. Qué bueno poder compartir esta instancia y voy a aprovechar mis de 3 a 5 minutos al máximo y me voy a enfocar primero un poco en lo que les convoca ahí en la mesa, que veo los libros que están ahí de Mujeres de la Comunicación Chile, que editamos junto a Ana María e Isabel Pavés el año pasado y parte del anterior, 2023, si no me equivoco, de ahí empezó un poco a surgir esta idea, que fue maravillosa en todos los sentidos. Y yo puedo hablar de mi rol como editora junto a Ana María e Isabel. La convocatoria, la llamada a mujeres de la academia a participar fue hermosa porque tuvieron una motivación gigante y yo creo que se enlaza mucho con lo que estaban hablando desde un comienzo de la necesidad de visibilizar lo que hacen mujeres en comunicación y que como muchas veces esa historia no es contada de alguna manera. Entonces este espacio del libro
reúne a estas autoras, sumando a Rocío, que está acá online, y a Camila, que también se sumaron con capítulos del libro, y nos muestran trayectorias, nos muestran investigaciones puras y duras, digamos, de la ciencia, pero también nos muestran los caminos que hay que recorrer siendo mujer, con ese factor en común que de alguna manera logra empatizar y crear comunidad entre quienes están participando del libro, porque nos damos cuenta que las historias tienen similitudes y también son muy diversas y ricas en su diversidad. Entonces, es un libro muy nutrido, con participación. Tratamos que la participación no fuera solo centrada, digamos, centralista, sino que también estuvieran mujeres de regiones que en el fondo han abierto los caminos de la comunicación un poco. Y que sirva de inspiración, y por eso es que queremos enfatizar el libro para futuras generaciones también, que se puedan identificar en eso, en esas trayectorias, en esos campos, en un complejo transdisciplinar de la comunicación, como es su naturaleza. Y es una invitación como a ir en este tejido que creamos, ir buscando hilos que a lo mejor puedan servir de conexión para futuros trabajos, futuras investigadoras o investigadores en comunicación también puedan tomarse de ahí y ver que siendo mujer la comunicación se aborda desde otra perspectiva y en otras condiciones y en otros contextos. Y eso es súper bueno, tener un espacio para poder hacerlo visible, y sobre todo con el apoyo de FES, que es como nuestro gran sostén y paraguas, que en el fondo nosotros somos el volumen número 6 o 7, no, Ana María me puede corregir ahí después, pero de una seguidilla de volúmenes que se han hecho a nivel latinoamericano sobre mujeres de la comunicación y que están respondiendo a esta necesidad de comunicar, valga la redundancia, lo que estamos haciendo, lo que se está generando, lo que se está tejiendo, que no es poco, porque además quedan muchas fuera. Hay una selección aquí de autoras, pero quedan muchas otras fuera, que nos daría, yo creo, Anita, para muchos volúmenes más. Pero la invitación es eso, a leer, a compartir, a nutrir. El libro es gratuito, está en PDF, y la idea es esa, es propagar lo que se está generando respecto de la comunicación en Chile. Tenemos investigadoras de mucha calidad, con mucha trayectoria, que han tenido desafíos muy grandes también que pasar en sus caminos, entonces es importante valorar y visibilizar eso. Mis 3 a 5 minutos yo me gustaría dedicarlos al libro más que a mi investigación, que habla también sobre, y que tiene relación con lo que estaba diciendo Ana María, cómo el género desemboca un poco en este mundo de IA o en este mundo virtual, que en el fondo la IA y la Internet y la web en general son una réplica de lo que socialmente vivimos. Por lo tanto, las violencias simbólicas o no de género las vamos a ver ahí también, las vamos a ver en los algoritmos, en los filtros que están operando. Y en ese contexto es que conceptos como ciudadanía digital o alfabetización digital, si la llevamos al género, se vuelven muy trascendentes, no, porque ya dejamos ese sentido técnico de la alfabetización digital y lo pasamos a un sentido de cómo nos comportamos de manera crítica, de manera consciente, de manera empática, frente a estos posibles sesgos o discriminaciones que se trasladan a la web. En este caso pueden ser enfocados en el género o en otras intersecciones, pero que además en la web adquieren otras características que pueden ser aún más dañinas, porque existe lo viral en Internet, porque el contenido queda ahí depositado, la exposición es mucho más abierta. Entonces hay un montón de factores que podemos conjugar ahí, pero claro, no nos da el tiempo ahora, entonces me quise enfocar más en potenciar el libro, pero por supuesto que la conversación queda abierta para lo que quieran exponer. Eso por mi parte. Yo creo que yo también ya estoy en mi límite de tiempo. Aplauso para la doctora Camila Alcaíno, acá. Me voy a tomar el tiempo porque Sí, si no, por favor. bueno, me iría por la tercera, que es un video. Pero yo primero les quiero agradecer a Line Género por la organización, a Alumnis también. Yo fui parte además de Line Género, así que me siento con equipo en casa. Le quiero agradecer a Paula también, que fue quien me invitó a mí a ser parte del libro, tanto con mi capítulo como entrevistando. Me tocó entrevistar a 2 académicas, luego colaboré con una tercera que es Patricia Peña. Y creo que este libro está muy en sintonía con el Line Género. O sea, cada una de las autoras conocemos cómo sus trayectorias no fueron lineales, cómo
Primero se fueron quizá al ejercicio profesional, algunos fueron más activistas, y hasta llegar a instalarse en la academia. Además, todas en diferentes niveles de la academia, cómo funciona la academia en las categorías, ¿no? Hay una que está en primera, no sé si llamará número 1, pero como de las altas categorías, que es Lorena Antesana, que entiendo que cuando se lanzó el libro en noviembre pasado, recién la habían categorizado así, que es difícil para las mujeres en la academia. Entonces, ya, y de ahí les voy a contar un poquito de lo que me invitaron a hablar, que también tiene que ver con la trayectoria, bueno, con la mía, de Onda Media y las plataformas de un video, así que le puedes poner play. Para que vaya, son solo algunas ideas. Me invitaron básicamente a resaltar Onda Media porque es uno de mis temas de interés de investigación. ¿Por qué Onda Media? Básicamente porque la comunicación digital venía trabajando con Patricia Peña de la universidad en comunicación digital. Me parecía, esto eran como los 2011, 2012, que cada vez tenía más potencia. Yo venía trabajando además en documentales de grupos indígenas con Hans Bülgi, y me tocó además salir al ejercicio profesional y llegué a Cooperativa TV, y transmitía streaming básicamente. Y en Cooperativa TV, bueno, uno veía las lógicas, además era un grupo de puros hombres audiovisuales trabajando, y yo. Y a mí me tocaba hacer lo más fácil, que era transmitir el streaming. Ellos podían salir a grabar a la calle, yo no. Y luego, además, tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Audiovisual y ver también la mirada de qué pasaba con Onda Media, que era una plataforma que durante el 2020, la pandemia, agarró mucha más potencia en Chile, y aún así sigue siendo una plataforma que es poco conocido por el ciudadano a pie. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante o por qué podemos relevar Onda Media? Porque en un mundo donde streaming agarró mucha potencia en el 2013, cuando llega a Latinoamérica y además Netflix revoluciona haciendo contenido, pasa simplemente de distribuir a revolucionar la industria cinematográfica, ¿qué pasa con los cines nacionales? ¿Qué pasa con nuestro imaginario? ¿Qué pasa con tener voces desde el territorio? Y tenemos esta plataforma que tiene más de 1000 películas, un catálogo de 1000 películas, pero no la conocemos y no la vemos, y vemos el cine que está en las grandes plataformas. Y cuando uno busca cine iraní, por ejemplo, en Netflix, el algoritmo está sesgado por mis propios gustos y porque no han tenido acceso a mi cuenta. Entonces el cine iraní que se queda la persona, por ejemplo yo que ingreso a Netflix, es el cine iraní que me muestra Netflix. Pero ¿qué pasa si pudiera yo poder ir a un catálogo tan grande, en este caso el cine chileno, y ver las diferentes visiones que hay ahí? En una industria que además sacamos en promedio 15 películas anuales, en comparación a Argentina que saca 70, que para ser Chile con la industria como es harto, pero aún así pudiese ser poquito, 15 películas. Bueno, yo los invito a ver Onda Media, y sobre todo porque Onda Media además no tiene algoritmo. Uno tiene acceso a todo al catálogo de Onda Media y puedes filtrar tú en el fondo, y ir viendo cuál te interesa más, quizás la que ganó más premios, puedes buscar por categoría y abrir tu mundo imaginario. Ahí yo les ponía citas algunas cosas que algunos autores como Soto Calderón, como creo que puse ahí una de David Habermas, que nos invita a pensar las tecnologías y lo que vemos y cómo construimos el mundo a través de las imágenes, tratando de liberar nuestra mirada, de no quedarnos con el cuadradito de las redes sociales, o no con las películas que vemos habitualmente en las grandes plataformas de Hollywood, de los productores que monopolizan nuestra mirada. Porque solo así podemos imaginar otras formas de habitar el planeta y junto con eso escapar al capitalismo que de alguna manera sesga y atrapa nuestras miradas. Entonces tenemos tantas imágenes, pero que al final parecemos cegados porque son todas iguales de alguna manera. Y ahí entra en sintonía la inteligencia artificial, porque además ahora se suma otra variable, que es las imágenes generativas, ¿no? Tenemos ChatGPT generando imágenes, pero ¿qué imágenes genera? Yo, por ejemplo, yo no fui. No demandé agua, pero estaba en un grupo donde alguien puso este filtro de ChatGPT y transformó al estudio Ghibli. Sí. Y me di cuenta que Ghibli, nunca me había percatado, tiene tipologías de mujeres. Sí. Entonces, por ejemplo, yo que tenía pelo corto, me transformaba una tipología que yo no era yo, según yo, y todos los con pelo largo dentro de otro estereotipo de mujer. Y por ejemplo, mi hija, que usa lente, ella me dijo, ay, yo no me gusto, yo no soy así. Era muy dentro de la tipología de la caricatura del tipo de personaje que Ghibli ocupa lentes. Entonces también tenemos otros sesgos que podemos pensar que ahora todos podemos hacer imágenes por ChatGPT, pero también está captando nuestra mirada de otras maneras. Y ahí me quedo a los 5-19. Muy bien, muy bien. Aplausos. Vamos con Rocío Gómez. Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación.
muy contenta también de poder ver a Paula, a la Anita, a Camila, porque trabajamos juntas en este libro y fue una gran experiencia, muy enriquecedora, sobre todo para poder conocer experiencias de tantas mujeres que están desarrollándose en el campo de la comunicación. Así que muy invitados también a revisar el libro porque ayuda para eso, para conocer, para profundizar en esas experiencias que son valiosas para todos los que estamos involucrados en esta área. Y particularmente hoy me invitaron a que pudiera contar algo de lo que estoy desarrollando. Yo estoy en la fase final de mi doctorado en comunicación en la Universidad de los Andes y estudio cómo se informan los jóvenes, particularmente dos tipos de prácticas informativas que se han visto muy predominantes en este grupo y en el que aún faltan detalles para poder responder a esas demandas informativas que existen, considerando, entre muchas otras cosas, la manera en la que se están informando los jóvenes actualmente, que presenta un desafío y que es el área que me ha interesado también y que espero que mi tesis pueda contribuir en relación a cómo desde los medios de comunicación se va a poder lograr una conexión con esta audiencia que la verdad es muy crítica del trabajo que realizan los medios en cuanto a los contenidos, al formato, a la confianza que sienten hacia los contenidos. Y por lo mismo entonces mi tesis busca identificar ciertos perfiles de jóvenes que nos ayuden a entender qué hacen redes sociales cuando se encuentran con las noticias de manera incidental. Este concepto es el hallazgo sorpresivo con la información sorpresiva, entre comillas, porque como han mencionado previamente también, aquí hay un rol muy importante de los algoritmos, por ejemplo, la configuración, la infraestructura que tienen las redes sociales y de la que aún no tenemos, todavía es una especie como de caja negra, y por lo tanto, cómo este tipo de encuentro con la información se relaciona con una serie de actividades. Si nosotros pensamos a modo general cómo se están informando las personas, si los jóvenes en general se están informando accidentalmente o incidentalmente con lo que les aparece en sus redes, eso tiene una serie de repercusiones en diversas áreas de participación, de desinformación, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto que estoy estudiando y también vinculado a la evitación de noticias, este alejamiento de las noticias con estrategias para poder no ver noticias, no escuchar noticias, y por lo tanto, si se combinan estas dos áreas, este tipo de consumo incidental de las noticias, tenemos un gran desafío desde la formación periodística, pero también desde los medios de comunicación para poder conectar entonces con audiencias que están teniendo características muy fluidas y muy cambiantes en relación a cómo se están relacionando, fundamentalmente dado por las redes sociales. Entonces, aquí yo les comparto algunos de los resultados que pude obtener en la fase cualitativa. Mi trabajo es un estudio mixto. Actualmente estoy viendo la parte de las encuestas para poder generalizar algunos de estos resultados. Y la verdad es que hay varios resultados que pueden resultar interesantes en cuanto a la manera, a las plataformas en las que se está desarrollando fundamentalmente el consumo de noticias, con una gran predominancia de TikTok, por ejemplo, las lógicas que usan los jóvenes al momento de encontrarse con la información y buscar lo que uno diría, cuándo esta búsqueda podemos transformarla en una búsqueda mucho más intencionada de los contenidos. Y la verdad es que aquí las lógicas que tienen las redes sociales van alterando también esa manera de vincularse con la información. Por ejemplo, acá ustedes están viendo actualmente un punteo de algunos de estos resultados que podremos ir profundizando en la conversación más adelante, pero por ejemplo, el importante rol que tienen los comentarios en redes sociales para explicar y darle contexto a las noticias. Los jóvenes, este estudio se realizó entre jóvenes de 18 a 24 años de la región metropolitana, y en esta fase cualitativa resultó muy importante el rol que cumplía encontrar puntos similares con personas que piensan más o menos parecido o no, sino que los comentarios como esa búsqueda del contexto que el medio de comunicación no me está entregando de las noticias, o la explicación de algo que no entiendo. Y ahí uno puede también cuestionar un poco el rol que estamos cumpliendo todos como periodistas en el punto de vista de que los jóvenes particularmente confían más en una persona que no conocen
antes que en un medio periodista que les pueda informar sobre esos temas de actualidad que están ocurriendo. Y también la evitación de las noticias como una estrategia de cuidar su salud mental, de protegerse de contenidos muy negativos, asociados a estas mismas críticas que les comenté al inicio sobre un poco los sesgados que sienten los medios, lo negativo que los perciben. Entonces aquí hay varios resultados que podríamos ir conversando para no pasarme más de esta parte introductoria más adelante y así profundizar también en conocer un poco más cómo se informa este segmento. Yo quisiera ir de atrás para adelante con algunas preguntas y quedarnos con Rocío con una consulta. Si hasta ahora en la investigación ha notado algunas diferencias entre hombres y mujeres en ese consumo de información o esa evitación de noticias. Efectivamente, en términos del consumo, como les comento, incidental, ahí no se notan diferencias, pero sí en la evitación de las noticias. Las mujeres tienen un impacto mayor, cierto tipo de contenidos mucho más, puede ser asociados a la sensibilidad, por ejemplo, temas de violencia, donde toman acciones mucho más concretas, de dejar de ir a ciertos lugares, buscar compañía, por ejemplo, para lugares de trabajo, si tienen que ir a lugares de trabajo donde han visto muchas noticias que hay actos de delincuencia o violencia, las mujeres se nota ahí que toman más medidas en cierto, o lo manifiestan, porque importante en el contexto de la investigación, la muestra es más o menos similar entre hombres y mujeres. O sea, los jóvenes que se entrevistan en esta primera fase fueron en total 40 en la región metropolitana, pertenecientes a todos los sectores de la región, y por lo tanto ahí se pueden notar algunas diferencias, pero aprovecho de hacer esa precisión para que sepan que más o menos está equilibrada la muestra en ese sentido. Y claro, hay temas que las mujeres mencionan evitar más, temas de fundamentalmente violencia y delincuencia, y por lo tanto ahí también toman medidas de no ver noticias, de tratar de evitar, por ejemplo, notificaciones, dejar de seguir ciertos medios que están informando de eso, porque en el fondo la sensación que hay es también qué tanto control puedo tener de estas situaciones. Pero si me está afectando en un círculo muy cercano, mis amigos, mis familiares, el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, entonces ahí sí se toman medidas más concretas para tratar de enfrentar ese contexto. Hay un tema, yo quisiera tomarme de esa reflexión respecto de la evitación de noticias y volver a Onda Media y la pandemia. Porque la evitación de noticias empezó con mucha fuerza en la pandemia y con los medios informábamos muchísimo, a cada rato los índices, la cantidad de gente muerta, ¿cierto? La cantidad de gente enferma. Y los psicólogos empezaron como a recomendar no vean noticias de alguna manera, o no esas noticias. Sin embargo, creció el consumo de ficción, ¿cierto? El consumo de vernos de otra manera. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo ven eso ustedes? Ese consumo? Onda Media, de hecho, se hizo más conocido, incluso estrenó películas porque estábamos encerrados. Por ejemplo, Lina de Lima estrenó, y fue así como el primer estreno nacional online. Fue un revuelo para la industria cinematográfica, de alguna manera encontraba cómo seguir funcionando y se hizo más conocido. Aún así el público, aunque fue el boom y el pic, sigue siendo hasta el día de hoy el pic de Onda Media, es poco para el nivel nacional. Netflix sigue teniendo más penetración en... ¿Por qué? No sé, Onda Media sí maneja dinero. Los creadores dicen que él es poco, pero también pagan las licencias de las películas. Entonces, no sé por qué no hay una ley o una política nacional que esté como más orientada a darle auge a nuestra plataforma para que conozcamos más cine chileno, pero no se ha actualizado la política audiovisual, así que quizás la nueva tengan ahí. ¿Y qué difusión hacen del trabajo que realizan? ¿Difusión a través de estos mismos medios, claro? Por redes sociales, pero es poco la difusión, o sea, yo creo que se ha innovado en los últimos años más en mejorar el sitio web, que por ejemplo antes tú ingresabas y buscaban. Ahora ya hay tipología, hay una pequeña reseña, querían transformarlo un poco a lo que se hacía en Movie, como hacer una curatoría del contenido, y eso se ha avanzado. Pero comunicacionalmente las redes sociales tampoco tienen tantos seguidores de Onda Media, por ejemplo. Claro. Pero ¿puedo por supuesto, a la misma conversación? Porque resulta que
se pienso que tiene que competir onda media, no solo con Netflix, sino con otros, o sea, con el TikTok de 15 segundos. O sea, yo creo que ahí hay una preferencia de contenidos que es distinta porque tiene un objetivo distinto. Hablamos de, Rocío habla de la evitación de noticias, pero también hay una evitación en todo sentido. Y para eso es mucho más eficiente un contenido breve, mucho más rápido, mucho más liviano, que no tener que conectarte con un contenido de 1 hora y media o 2 horas que es una película. Entonces, pienso que tiene tiene como un doble desafío en ese sentido. Nos está ofreciendo un contenido que es de nicho. Y de tiempo para las audiencias también. Tiempo para la audiencia que requiere un compromiso con el contenido, que es algo que los algoritmos de personalización están constantemente tratando de sortear, porque nos están pidiendo mucho consumo de contenidos que son distintos. Y a propósito de lo de las noticias también, ¿no? O sea, Rocío mencionaba las noticias y es cierto la importancia de los comentarios, porque tú vas y es un contenido que muchas veces aparece descontextualizado. Uno no sabe, la red social no te dice ni la fecha en la que ha sido publicado, por supuesto que te da también una visión sesgada no, sino incompleta quizás de la información porque el medio te está pidiendo ir a su fuente. Entonces, si tú estás viendo una escena de una película, a veces ni siquiera te dice la película, entonces los comentarios son los que te dan la educación y el resto de la información. Ahora, ¿cuánta trazabilidad hay ahí? Pero los comentarios es un tema interesante, por ejemplo en Onda Media, antes de que hicieran toda esta curatoría, son los comentarios los que guiaban, ¿te gustó esta película? Uy, yo te recomiendo esta otra, están aquí. Creo que es súper interesante lo que aparece en los comentarios, como las comunidades que se generan, que uno puede ver en redes sociales o en internet. ¿Y qué tanto se fomenta esa conversación entre usuarios? No hay una alguien que esté ahí como monitoreando la comunidad, está abierta. En el fondo son los usuarios quienes incitan o no o en la conversación. Yo quisiera volver a Paula, si no me equivoco, ¿sí? Paula Flores. Ya. Respecto de algo que han mencionado las panelistas, respecto del consumo de comunicación, ¿hay algo en el libro vinculado a eso y algún estudio relacionado con el consumo de comunicación por parte de las mujeres? Porque ver una película es algo que implica tiempo y las mujeres, con todas las tareas que tenemos, tiempo poco, ¿cierto? Ver una película es social y también que las mujeres tendemos a conciliar, que le gusta a todos, no solo a mí, ¿cierto? Hay un tema ahí. Las redes sociales también, la acabas de mencionar, la evitación es diferente. ¿Hay alguna investigación en esa línea en el libro? Sí, sí existe. El contenido tiene, o sea, el libro tiene muchos capítulos y yo me atrevería a decir que de ahí van a encontrar ahí en muchas temáticas. La variedad permite que uno vaya a encontrar ahí de lo que anda buscando un poco, digamos. En particular, hay ciertas autoras que trabajan más sobre contenido, consumo de televisión, como Lorena Antesana, que tiene una larga trayectoria respecto de eso. Ella va haciendo esta mezcla a lo largo de la narración del capítulo de cómo se ha forjado ella como investigadora, pero también en qué ha consistido esa investigación, en qué resultados ha ido derivando esa investigación, hacia dónde, los caminos hacia dónde la han llevado finalmente, pero ella actualmente sigue teniendo muy vigente sus líneas de investigación respecto al consumo televisivo, y etcétera. Ese es un capítulo que pueden visitar y que les va a dar luces sobre eso. Aprovechando la palabra, yo quería también hacer un par de preguntitas, no sé si puedo como meter la cuchara aquí. Y también tiene que ver con lo que decía Rocío. Quería preguntarle a Rocío respecto de, tú dices que para los jóvenes y las jóvenes este contexto que les dan los comentarios, que es lo que estaban haciendo alusión recién, resulta muy importante y sobre todo como para confirmar lo que ellos ya creen, ¿no? Es como confirmar un poco este efecto burbuja. ¿Usan los comentarios para eso? ¿O tú crees que, o pudiste ver si los comentarios tenían alguna incidencia respecto a
cambiar ciertas opiniones o cambiar ciertas creencias, porque uno, al igual que pasa en las películas y al igual que pasa cuando uno compra inclusive en internet, los comentarios son como un poco la zona confiable, como que ahí voy a ver lo que realmente está pasando, lo que realmente es, de qué manera está ocurriendo. Entonces, ¿cuánta importancia le daban los jóvenes a este contexto que le daban los comentarios, en este caso para informarse, pero me imagino que en el resto de los entornos sí, es igual de importante también? Mira, respecto a lo que me comentabas primero, del comentario como para cambiar mi opinión, al menos en esta fase, es muy bajo. Entran Ya. a los comentarios más con el objetivo de ver, ya, más o menos son personas que piensan algo similar o deberían, o están en mi rango de edad, puedo encontrar ciertas similitudes. Pero sorpresivamente, y algo que nos llamó la atención cuando vimos los resultados fue que entran para que me expliquen la noticia. Mi investigación se centra en el consumo informativo de noticias, por lo tanto, desde ahí les puedo dar esos resultados, pero en el fondo entrar ahí para buscar contexto, porque lo que me presenta el medio en la publicación no es suficiente para entender lo que está pasando. Entonces, en cuanto a forma de redacción, por ejemplo, no me queda claro, o me repiten lo mismo que aparece en el titular. Por lo tanto, por eso entro a los comentarios, a ver qué otra persona me explique y no tener que hacer esta búsqueda, en el fondo, en otra plataforma. Sí, porque también los jóvenes tienen algunas estrategias de búsqueda, pero en contextos súper puntuales. Por ejemplo, el tema me afecta o me interesa mucho, el tema está afectando a alguien de mi entorno y por lo tanto ahí voy a buscar en otra parte. Pero esa otra parte, que también fue parte de los resultados, son las mismas redes sociales. O sea, por ejemplo, me lo encuentro en Instagram, veo este tema, me llama la atención lo suficiente como para buscarlo y lo voy a ir a buscar a TikTok para que alguien me lo explique ahí. Entonces, los comentarios en ese sentido, uno usualmente las investigaciones que tienen una importancia en cuanto a entretenimiento, ver algunas peleas, escuchar algunas opiniones, pero apareció muy fuerte como esa búsqueda de contexto y de explicación de la noticia, que yo creo que es algo bien interesante y que también uno podría pensar que se pueden generar ciertas estrategias para aprovechar ese espacio en el fondo donde el medio también se puede ir posicionando como el que tiene ese rol de informador en el fondo. O sea, la noticia actúa como un gancho y ellos terminan de configurar la narrativa en los comentarios. Es como... Exactamente. Y eso es algo que en este tipo de consumo llama la atención, porque en el fondo uno pensaría que se quedan, y en lo que aparecen muchas investigaciones del área, es lo más importante y la descripción, pero no, hay un paso más y los comentarios están formando parte relevante de ese recorrido en el fondo que hacen cuando ven noticias en redes sociales. Gracias, Rocío. Y aprovecho de preguntarle a Camila, igual puedo, o mucho, o me espero. Camila, quería preguntar, no sé si has podido identificar, y también respecto de lo que decía Anita, en el fondo que el consumo tal vez en onda media no es tan instantáneo, es de productos que requieren, como decía, de mayor compromiso. ¿Hay algún perfil de usuario de onda media que tú hayas podido identificar especial, digamos, con algunas características en común que las hagan usuarios también de valorar ese tipo de creaciones audiovisuales que se alejan del populismo que vemos en los cines, digamos, de los malls, en Hollywood? ¿Te alejan? Me imagino que hay una diferencia de perfil usuario ahí. ¿Tú pudiste ver algo sobre eso? No es que yo lo haya visto, las métricas de onda media, como la información si uno la pide, es que son lamentablemente gente de Santiago, adulto joven, como que va entre los 25 y 35, y con estudios universitarios, que son los que más ven películas. Pero también tiene que ver con que se enteran. En general tienen un perfil que les gusta el cine, y esto que hablábamos de las narrativas, igual el compromiso es relativo, porque hay narrativas que están hechas para que tú lo podáis ver haciendo clic, concentrado, hablando con no sé quién, viendo el celular, pero hay otras que no, y sí requieren mayor... O sea, tú estás ahí viendo la película sin distracción. O sea que el streaming igual ha cambiado las narrativas. Exacto, eso
Tenía un comentario al respecto. Sí, exacto. Pero también tiene que ver con que a nosotros no nos educan con ver nuestro cine. Y hay mucho estereotipo de que el cine chileno es malo, de que es puro garabato. Tenía un comentario sobre lo anterior y una experiencia más bien. Porque estamos haciendo un trabajo de análisis sobre contenido de influencers. Primero partimos definiendo o intentando definir qué es un contenido de calidad. Porque siempre estamos hablando de contenido de buena calidad o contenido de mala calidad, pero en realidad la definición de contenido de buena calidad es incierta. Es poco clara, está poco definida. Nosotros podemos hablar desde el punto de vista periodístico de un contenido de calidad, eso sí que está bien definido, pero los contenidos audiovisuales o de redes sociales en general, hoy día, depende de a quién le preguntamos, cambian las características de ese contenido. Entonces estamos haciendo un trabajo sobre eso y estamos analizando contenidos de influencers de Chile y de España. Y para ese trabajo pedimos a colaboración analítica de estudiantes, como algunos de los que están en la sala, para poder analizar los contenidos bajo una matriz que generamos nosotros como profes, ¿no? Entonces, nuestra matriz era con género, de qué tipo de contenidos hablaban, pero ellos tenían que llenar ceros y unos, ¿no? Era como, este video es solo video, este video es una imagen con música, este video es tal o cual. Y nosotros lo hicimos desde una lógica, si se quiere, y aquí lo abro a discusión, súper adultocéntrica. Nosotros estábamos pensando en lo que para nosotros es información de calidad. Entonces, nuestros estudiantes hicieron el trabajo brillantemente, pero cuando nos juntamos en el taller a compartir los resultados, nos dimos cuenta que su análisis no estaba pensando solamente en el video, ellos estaban pensando también en los comentarios. El producto comunicativo no era solo el video de TikTok que ellos tenían que analizar, sino que era el video de TikTok con todas las reacciones y con todos los comentarios. Es decir, nuestro análisis no tiene sentido. Hay que transformarlo o hacerlo de nuevo. Estamos en la discusión. Pero lo que pasó ahí fue justamente esto, es decir, la pieza de contenido audiovisual por sí sola no es suficiente. Es la interacción. Es esa pieza informativa más todo lo que se produce alrededor de ella. Entonces, pienso que como experiencia corrobora esto que está pasando, que es que la comunicación no ocurre solamente en ese video, o no puede ser definida solamente desde ese video, sino de lo que está pasando alrededor. Y de hecho el influencer se define por la cantidad de seguidores que tiene, el tipo de comentarios que tiene. Todo eso. Yo quisiera volver a tu presentación al inicio de los jerarcas de las nuevas comunicaciones, ¿cierto? Estas tecnologías de comunicaciones en la asunción de Trump. ¿Qué mirabas más en esa señal? Muchos vimos ahí como el poder, ¿no? Más la economía, o el sueño de Elon Musk de ir a Marte, ¿no? Es que es sumamente... Es que está todo concatenado. Yo creo que ahí no hay una cosa que se pueda separar de la otra, ¿no? Yo creo que el Make America Great Again es justamente, vamos al espacio, esa ida al espacio, la posibilidad de colonizar ambientes distintos, extraterrestres, es la visión muy hipercapitalista masculina, patriarcal, de la posibilidad de resolver un conflicto. Es decir, esas personas no se están preguntando por cuánta agua gastan las tecnologías que ellos mismos generan. Están buscando una salida donde ellos son los superhéroes que nos llevan al espacio y generar un nuevo lugar de civilización humana. Finalmente es un problema también muy capitalista y muy patriarcal. No es separable. Lo que está buscando ahí, lo que está pasando en Estados Unidos hoy día, que no llega la mitad de la información. Yo estoy segura que yo no soy capaz, no me siento en lo absoluto capacitada como para describir las situaciones que están viviendo ahí las personas, pero sí hay momentos en que he conversado con colegas trans, por ejemplo, que están buscando salir, porque a sus hijas se les están quitando los tratamientos médicos. Entonces no es algo poco relevante. Es algo que está afectando, es una narrativa capitalista patriarcal que está afectando hoy día
a personas reales. Y que parece todo como contado, ¿no? Es como si fuera un cuento simplemente, como si estuviéramos viviendo otra película de Arnold Schwarzenegger o de Sylvester Stallone, porque se trata de es el mismo tipo de narrativa. O sea, poder hacer viajes turísticos al espacio ha transformado también toda la industria aeroespacial, es decir, y hay trabajos escritos sobre cómo los trajes espaciales, por ejemplo, son readecuados para hacerlos más atractivos visualmente, simplemente para que se parezcan más a las películas de ciencia ficción. No son trajes funcionales necesariamente, pero son más atractivos. Entonces hay mucho de mediático y de narrativa en esas estrategias que sí, son estrategias patriarcales y capitalistas sobre todas las cosas, y que por otro lado también invisibilizan los problemas reales de las personas. Es decir, constantemente estamos hablando de lo malo que es el ser humano para el planeta, pero es que hay seres humanos y comunidades que no le hacen ningún daño al planeta, y le estamos echando la misma culpa a esos seres humanos que a otros que son los que están tomando las decisiones y que están en la foto. Y que tienen los recursos, y que tienen los recursos, y que con ese poder y con esos recursos están haciendo un mundo que es invivible. ¿Cómo ves un segundito más contigo? ¿Cómo ves tú el acceso real que tengan mujeres generadoras de contenido a la inteligencia artificial, por ejemplo? A las herramientas de inteligencia artificial? Estoy pensando además en los asistentes de inteligencia artificial. Está Siri y está Alexa, que responden con voz. Por eso te digo que esto no puede ponerle masculino a Siri también. También sí, Alexa. Pero le gusta más. Entonces, es que esto es un nunca acabar. O sea, tenemos, por ejemplo, una manifestación de lo femenino en la inteligencia artificial que está, por ejemplo, en cómo nosotros sentimos esta asistencia, la ayuda. Todas las asistentes tienden a ser primero femeninas y luego les hacen el masculino, pero las más utilizadas son Siri, son de ayuda y son siempre muy serviciales y muy amables y con todas unas características que son asociadas además a lo netamente femenino, cuando no es necesariamente así. Esto es todo un área. Luego, si nosotros pensamos en cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para poder utilizarlas, entonces ya entramos en otro asunto, ¿no? O sea, ¿cuáles tecnologías de inteligencia artificial queremos utilizar para qué? Estuve hace 2 días o 3 días atrás en un congreso sobre educación en odontología, y muchas de las presentaciones eran profesoras, y eran profesoras que estaban utilizando ya sea simuladores o chatbots entrenados de inteligencia artificial, y eran muchas mujeres haciendo aplicaciones específicas con estas tecnologías para sus áreas de trabajo, que iban en beneficio de los estudiantes. Entonces, hay muchos ejemplos, hay redes feministas para hacer una inteligencia artificial menos dañina. Internacional en América Latina, Paula Ricardo, Pati Peña también participan de modelos y de herramientas que son muy concretas, que usan tecnologías de inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad, no para el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, sistemas y modelos hay muchos. Lo que cuesta es visibilizarlos, porque parece como que si vemos la fotografía que mostré al principio, son todos hombres, porque es cierto, o sea, son todos hombres los que han llegado allí y por algo están allí también, de la mano del presidente de Estados Unidos. Pero no quiere decir que no haya mujeres. Hay mujeres haciendo desarrollo, hay mujeres en muchos equipos, hay mujeres que han alzado la voz ante situaciones de discriminación o de mal manejo de datos, por ejemplo, Tim Herbrew en Google, y otras que están diciendo constantemente, oye, hay alertas de mal uso de datos, que se transforman en elementos negativos para el ambiente también tecnológico, porque se transforman en un peligro. Entonces, yo lo quería agregar, que la primera inteligencia artificial
artificial que se hizo era una mujer, Eliza, y que simulaba ser una terapeuta, que tenías que en una conversación, ella era Eliza, la primera fue mujer. Y tenía estas Sesgo de género, porque sí, claro, exacto, como a servir, exactamente, te voy a esta ayudar, actitud de sí. servicio, Pero claro. también es cierto que es posible hoy día hablar de algoritmos por Ada Lovelace, o que hoy día tenemos Wi-Fi por Hedy Lamar, es decir, la tecnología está llena, o la historia de la tecnología está llena de mujeres. Mucho. La invisibilización, y aquí abro la pregunta a todas, esta invisibilización de la labor de las mujeres, a pesar de que hay muchas mujeres también tratando de hacerla visible, ¿en qué topa? ¿Cuál es la principal piedra de tope que han encontrado ustedes en sus investigaciones, en el trabajo que realizan? Pártanla. ¿Allá? ¿Ya? ¿Mejor? Yo creo que tiene que ver un poco con que también es un poco el hilo conductor de por qué, en primer lugar, por qué es necesario visibilizar a las mujeres, es porque hay algo que en el fondo está por sobre, que las esconde, digamos. Y el hilo conductor en ese sentido es como este aplastamiento patriarcal, de que el poder y la información siempre ha estado en manos de grupos privilegiados, hombres, y como conocemos y es sabido, son hombres blancos, digamos, que gozan de ese privilegio, y la información, que es poder, ahora la inteligencia artificial, que es otra forma de poder, porque también se transmite información, se dan procesos comunicativos, etcétera, sigue estando en las mismas manos. Entonces, lo que comenta, por ejemplo, Ana María, existe, hay una diversidad, pero claro, no, si no lo vemos es como si no estuviera. Y lamentablemente ese algoritmo no llega de manera tan fácil a nosotros, ni aunque, yo creo, ni aunque siendo feminista, te llega tan fácil, estos recursos están tan a la mano, tan a la vista como los otros recursos que sí son capitalizados por lo mismo de siempre, en el fondo. Y eso logra que este machismo se siga, machismo y en el sentido de esta mirada masculina por sobre todo, con los mismos sesgos y las mismas discriminaciones, incluso de otros tipos también, se siga reproduciendo y sea tan difícil. Es como una lucha permanente, ¿no? De poner en la palestra lo que se está haciendo desde el otro lado, de dar voz, pero es como un poco David y Goliat, creo. El escenario es como tiende a ser de esa manera. Entonces yo creo que por eso cuesta tanto como equiparar, porque el poder no es equiparable en ese sentido, pues no tenemos las mismas capitales de poder, ni capital cultural, ni capital político para poder competir, entre comillas. Entonces, ahí me acordaba con lo que decía Ana María recién, también me vuelve a surgir el concepto de ciudadanía digital, que en el fondo hace necesaria esta postura crítica que haga pensar más allá de lo que me están en el fondo dando para que yo consuma. Pero claro, para que exista ese proceso de hacer conciencia, luego hacer una búsqueda y mirar con ojos críticos finalmente lo que se me está presentando, rebuscármelas, no quedarme solo con el chat GPT o por poner un ejemplo, requiere de toda una reflexión previa a la que no estamos acostumbrados y que tampoco es muy usual tener en el día a día, digamos. En espacios académicos sí hay muchas posibilidades, más posibilidades de hacerlo, pero en el día a día la gente cae en el bucle de seguir reproduciendo lo mismo que ha venido en el fondo dominando hasta ahora. Yo creo que por eso es como esta lucha es siempre de seguir empujando todos los días un poquito como a lograr en algo a paliar, o paliar más bien, la dominación. Pero es eso, creo yo. ¿No? Yo creo, independientemente de lo que han presentado y lo que han comentado acá, que hay varios otros elementos que hay que considerar en el fondo en el contexto del desarrollo en general de la mujer. Yo creo que cada vez más las mujeres hemos tenido más visibilidad respecto a lo que son ejemplos de ello. Nuestras investigaciones, ya estamos aportando también nuestro punto de vista en ese ámbito, y yo creo que a medida que nos vamos desarrollando en el área, y en el área de comunicación en particular, porque es la que estamos todas, vamos también mostrando esa perspectiva tan valiosa que tenemos las mujeres de la forma en la que miramos el mundo también, y la que investigamos, y en la que nos desarrollamos con
todas tenemos oportunidad de hacer clases con nuestros alumnos. Entonces me parece que si bien aún podemos encontrar algunas barreras en los ámbitos que han mencionado tanto Paula como Ana María, yo también creo que estamos rompiendo esas cosas también nosotras, aportando desde el área en la que estamos y contribuyendo a mostrar la perspectiva que tenemos más allá de tratar de equiparar, desde mi punto de vista, el poder o esta aporte que hacen los hombres y lo que hacemos nosotras. Yo creo que nosotras complementamos, y los hombres también nos complementan a nosotros con grandes perspectivas de las cosas. Tenemos que ir ganando espacios en diferentes áreas, claro que sí, pero yo creo que con las investigaciones que estamos haciendo y la manera en la que nos estamos desarrollando, en la que estudiamos, en la que nos contactamos, en la que vamos aportando desde las diferentes perspectivas que tenemos, también estamos poniendo nuestro punto de vista en áreas como la investigación, que ya lo estamos haciendo de una perspectiva distinta. Yo concuerdo con Paula, con Rocío, pero muy más atrás. Hay que partir contando la historia de la humanidad diferente. No sé si han leído La teoría de la bolsa de Barbara Carlewin. ¿Qué pasa si la humanidad, ¿no es cierto?, en la película Odisea 2001 se tira la primera arma para arriba, que es un pedazo de hueso? ¿Qué pasa si contamos la historia de otra manera? Y la contamos como, bueno, éramos recolectores, cómo transportábamos las frutitas que recolectábamos. Bueno, ¿y qué pasa si contamos con la bolsa, en vez de hacer que la bolsa fue importante? Claro. Y que así fuimos... ¿Y quién hacía la bolsa? Claro. ¿Y quién la llevaba? Probablemente una mujer. Entonces, si nos contamos la historia de la humanidad de otra manera, podemos posicionarnos de otra manera y imaginar otros futuros posibles, otros futuros de una niña que sueña con ser mañana, quizás ya no va a ser solo, no sé, quizás profesora, que son áreas que están más feminizadas, o enfermera, o de cuidado, sino quizás va a querer ser astronauta, o inventora, no sé. Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar a cambiar las narrativas y capacidad de imaginar, porque ahí voy a citar a una de mis autoras favoritas, que es Haraway, que dice que habitamos como pensamos y pensamos como habitamos. Porque si no, sí, pues vamos ayudándonos con programas que equiparan más o menos la cancha, pero el núcleo nunca cambia, ¿no? Plantearse desde la base. Yo estoy tan de acuerdo contigo, porque es un ejemplo que usa, es decir, ese cuento, que es un ensayito muy breve, pero a mí también, o sea, me cambia la vida porque pienso que, claro, siempre estamos contando la historia de la lucha, ¿no? Y es eso lo que ha marcado que haya algunas personas que tienen más poder, más predominancia, más preponderancia sobre otras. Y a mí me emociona la teoría de la bolsa de la ficción, porque pienso que es una manera que a mí me hace sentir cómoda de contar, pero también de experimentar, ¿no? Porque siempre estamos hablando, o es súper fácil hablar desde la dificultad, porque hay muchas dificultades, claro, siempre, en todos los ámbitos, en todas las vías, es como, todas tenemos dificultades. Este libro recopila algunas, pero también recopila tantas historias de cooperación. Entonces ahí es como donde a mí me gusta centrarme, que es en esas historias de cooperación y de ayuda, de amistad, de compromiso, que nos hacen salir adelante. Y este libro está lleno de eso. Está lleno de la profesora que me inspiró, de la profesora que me ayudó, de la compañera que me ayudó cuando tocaba, de las comunidades que formamos cuando estábamos estudiando, de los ambientes que se dan. Está lleno de las bolsas, de la historia de las bolsas. Y eso es muy bonito en este libro, y creo que hay que destacarlo por sobre todas las cosas, porque justamente es eso, es decir, aprender a contarnos tiene que ver con cambiar la mirada desde lo que estamos contando. Y sí, tenemos muchísimas dificultades, pero muchas de esas dificultades las hemos resuelto tejiendo juntas. De eso va este libro, es como de seguir, ¿no? Decir, bueno, vamos a visibilizarlo porque necesitamos que haya alguna estudiante de comunicación que sienta que a lo mejor se siente sola como mujer estudiando comunicación. Bueno, acá no está sola. Y hay otras a las que les ha costado y que han tenido que sortear un montón de retos, que son retos profesionales que todavía se dan, pero que siempre van a encontrar a alguien que les tienda la mano y que les ayude a cruzar el puente. Yo, en honor al tiempo, y ya para despedirnos, les quiero plantear una pregunta común para ver si podemos responderla respecto de los medios tradicionales, que es lo que me toca también, ¿no?
La mayoría de las estudiantes de periodismo en el país son mujeres, muy pocas editoras son mujeres, directoras son poquísimas. ¿Cómo ven ustedes? Y los medios de comunicación tradicionales con domicilio conocido son más necesarios que nunca ahora por el surgimiento de tantas noticias falsas que copian los modelos, además, ¿no? Que copian los modelos y que se difunde de otras maneras sin control, eventualmente. ¿Cuál es la mirada a los medios de comunicación desde esta perspectiva, de los medios de comunicación tradicionales, desde la perspectiva de ustedes? ¿Quieren ¿Primero? comentar? Sí. Prefiero que comience Anita porque es la entendidísima, creo, en el tema y además escuché la mitad. Entonces, capaz que hable pura cabeza de pescado. Entonces, prefiero escuchar la conversa para poder guiarme porque no escuché muy bien. Gracias, Paula. Yo creo que hace tiempo venimos reflexionando sobre cuáles son las necesidades de los medios tradicionales, porque durante mi tiempo también en la Universidad de Chile era mucha conversación sobre cuál es el rol o cómo potenciar el rol de los medios tradicionales que son los medios. Es decir, nosotros tenemos una tradición en Chile que siempre ha sido muy respetuosa de sus medios de comunicación. Entonces, de pronto viene Reuters en el año 2015 o 2016 y de ahí en adelante a decirnos la confianza en los medios de comunicación está cayendo y está cayendo cada día más y está cayendo cada día más y con la pandemia vino una crisis, o no, más bien con el 2019 el estallido vino una crisis y se rompió la confianza en los medios de comunicación, que luego se restablece en parte con la pandemia porque era en el sistema, más allá de que nos gustara o no cómo estaban haciendo las noticias y que fueran un problema para la salud mental, ¿no? Pero eran la referencia. Entonces, si los medios de comunicación dicen algo, eso se respeta porque nos estamos cuidando todos. Entonces, lo que le hemos pedido lo que hemos pedido durante años no tiene tanto que ver con cómo los medios de comunicación hacen su trabajo, que sí que siempre se cuestiona, ¿no? Y dice, bueno, vamos a pedir más pluralidad, no solamente más pluralismo, estamos hablando todo el rato del mismo tema, que parece algo repetitivo y agotador, pero no lo es, ¿no? Nosotros necesitamos que los medios sean más plurales y tengan más voces. Necesitamos que los medios tradicionales se posicionen responsablemente, y para eso se necesita también una inversión del Estado en cuanto a poder decir, bueno, tomar decisiones sobre va a existir o no va a existir medios públicos, es decir, una discusión tremenda y muy importante, ¿no? De ver cómo esos medios se posicionan responsablemente, de manera transparente y más plural, y cómo la otra parte aborda también la necesidad de llegar a la gente y que, por ejemplo, que no todas las concesiones de radio estén en manos de comunidades específicas que tienen que hacer exactamente, o que hacen, en fin. Yo creo que esta discusión también es larguísima, ¿no? Y pienso que sobre todo el compromiso ético, tanto de los medios tradicionales como de quienes quieren ejercer los medios tradicionales. Yo creo que ahí hay un llamado también a las generaciones más jóvenes a decir, bueno, el periodismo realmente necesita compromiso, porque ser periodista no es necesariamente querer tener 50.000, 100.000 seguidores en redes sociales. Eso puede ser una salida hacia el periodismo, pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad que no tiene nadie más, que es ese compromiso ético, porque nosotros estudiamos para eso. No somos cualquier persona con la capacidad de comunicar, ¿no? Todos pueden comunicar necesariamente en las redes sociales, cualquiera puede decir su opinión. Claro. Pero las opiniones, todos tenemos una opinión, igual que una nariz. ¿No? Es decir, como no. Entonces, en cambio, ser periodista o tener vocación periodística es asumir que en esos medios yo voy a hacer un trabajo que sea trazable. Y lo mismo se debe pedir a los medios tradicionales. Yo creo que los medios tradicionales necesitan asumir su responsabilidad. Cuando los medios empiezan a asumir la responsabilidad que tienen sobre la información de la gente y no solamente trabajan por el beneficio propio, entonces quizás estaríamos pensando en un país distinto. Pero puede ser que cambie como el sistema, ¿no? Porque como... Sí, yo a mí me preguntaron, yo respondo. Yo igual creo que
nivel de lo que uno ve en regiones, cuando tienen como medios que son locales, igual es diferente la realidad, porque yo creo que el medio local sí conversa más con las personas. Yo en Valdivia estoy metida como en hartos grupos que son, no sé, de la costa, porque iba hacia la costa, y el grupo, y no sé, uy, alguien tiene un diario, y como que la gente lee su diario, pero yo creo que, al menos mediáticamente hablando de diario, es muy diferente el fenómeno de Santiago, y como el medio nacional, que está más desconectado, que parece siempre hablar del grupo de interés económico, que uno prende la tele y ve Santiago y es como que no podéis salir a la calle porque te van a matar, y uno va y como que no están así. Entonces como yo creo que hay que cambiar el sistema para cambiar los medios, y que igual es diferente la realidad, es mucho más linda la realidad local que nacional en nivel mediático. Sí. Pues ya, Yo, ahora que les escuché un poquito más, yo segundo completamente lo que están hablando Camila y Ana María. Y de hecho es algo que hemos conversado con los y las estudiantes de este semestre respecto a la necesidad ética de informar, porque yo creo que la gente sigue creyendo en los medios de comunicación tradicionales. La gente se sigue informando a través de sus medios de comunicación, sean espacios de matinal, digamos, o sean espacios de noticieros más formales, pero sigue creyendo los discursos que hay ahí. Por lo tanto, esta formación, no solo para comunicar, sino comunicar con ética y dando cuenta de los panoramas de manera compleja, que es algo que también hemos abordado, no solo desde ciertas miradas, sino desde el contexto completo de donde ocurre la noticia, es muy relevante porque una persona que en el fondo, voy a poner un ejemplo, una persona que quiera confirmar que la vacuna del COVID no es necesaria, lo va a encontrar. Ese argumento, si lo busca, lo va a encontrar en Internet y va a reforzar esa burbuja de creencias. Por lo tanto, ahí es muy relevante, y por eso secundo mucho lo que dicen, el rol del medio de comunicación tradicional, que es masivo, respecto de informar éticamente y hacer frente de alguna manera a estos nichos de desinformación que están circulando por la web, y si una persona quiere tener ese argumento, lo va a tener, ya sea porque lo vi en TikTok o porque lo vi en un medio, no sé, pluralista puede ser, pero a lo mejor no con las fuentes necesarias y con otras líneas de pensamiento editorial, etcétera. Entonces, se vuelve súper importante. A pesar de que los jóvenes se están informando por redes sociales, yo creo que también, y Rocío tal vez puede confirmar esto, se informan a través de redes sociales, pero también por los medios de comunicación tradicionales que en el fondo migraron hacia allá. Entonces siguen siendo los medios de comunicación tradicionales, solo que están en distintas plataformas y están llegando también a las audiencias, siguen llegando. No creo que estén obsoletos ni vayan hacia allá bajo ningún punto de vista. Entonces hay que reforzar la formación en este contexto complejísimo de la desinformación. Hay que reforzar, yo creo, esa formación periodística y del comunicador o comunicadora social con ese sentido ético. Eso. Sí, bueno, respecto a lo que Paula comenta, de todas maneras, uno puede ver que cómo se encuentran con las noticias en redes sociales es contenido de medios de comunicación que se pueden denominar como tradicionales, los masivos, los canales de televisión, por ejemplo, tienen asociados ciertos medios que saben que los van a informar o a los que pueden recurrir para encontrar esa información. Aunque los medios independientes en este grupo en particular también son importantes en cuanto a cómo se asocian con sus propios intereses. Si yo quiero saber más de ciencia, por ejemplo, algo que perciben que no está en los medios tanto en la cobertura de los medios tradicionales, lo van a buscar en medios independientes, pero claro, sí esta idea de el medio de comunicación que entrega la noticia. Yo creo que también por eso están criticados en el fondo el rol que cumplen, porque esperan de los medios de comunicación cierto tipo de contenido, que cumplan con la función de informarlos y entonces esas funciones tradicionales que tiene el periodismo se mantienen en estos contextos también digitales y en el ámbito particular de cómo se informan los jóvenes. Yo creo que en ese sentido, como mencionábamos y hemos conversado, hay un desafío tanto en la formación, en cuanto al sentido crítico que deben tener los periodistas en estos contextos, en los que vamos a tener y tenemos muchas más herramientas para poder desarrollar nuestro trabajo, pero en el que entonces hay que pensar de qué manera vamos a llegar a estas audiencias, a estos jóvenes, a la audiencia en general, que perciben distintos los medios, que esperan cosas diferentes de ellos y por lo tanto
yo creo que también desde la investigación y desde el área en que nos estamos desarrollando podemos contribuir en responder o en entregar algunos lineamientos que nos permitan conocer mejor a esas personas que hoy día consumen diferente, piensan diferente y necesitan respuestas en un contexto en el que tenemos más estímulo, más información. La idea también, asociada un poco a lo que conversábamos respecto a evitar las noticias, esta sobreabundancia de información, tenemos que ver de qué manera la vamos a ir catalizando para encontrar respuestas, que las personas puedan encontrar esas respuestas y idealmente que las encuentren en los medios, que son los que van configurando también la forma de presentar esa realidad. Muchísimas gracias. Yo los invito a aplaudir a las panelistas. Gracias a todas. Gracias a todos. A nombre del equipo organizador, agradecemos profundamente a quienes participaron hoy de este ciclo de diálogos. A nuestras panelistas por su generosa disposición y generosidad. A Verónica Moreno por su conducción, a Alumni Watch y al proyecto Inés de Género, por su compromiso constante con una universidad más inclusiva y transformadora, y a cada uno y a cada una de ustedes por hacerse parte de esta conversación. Los dejamos desde ya invitados e invitadas a próximas actividades del ciclo, porque construir una comunicación con perspectiva de género también implica abrir espacios de escucha, de encuentro y de transformación. Muy buenas tardes y hasta la próxima.